Samuel Guerrero nunca pensó que su vida terminaría tan pronto. A los 56 años, aún tenía fuerzas para predicar, viajar y guiar a su congregación en la verdad del Evangelio. Pero en una noche fatídica, su cuerpo lo traicionó. Lo último que sintió fue un dolor intenso en el pecho y la desesperación en los ojos de su esposa mientras llamaba a una ambulancia. Luego, todo se volvió oscuridad. Cuando despertó, ya no estaba en su habitación, no estaba en la ambulancia, no estaba en ningún lugar de este mundo. Frente a él, una luz cegadora lo envolvía, y en su interior, sintió una paz indescriptible, hasta que la visión comenzó. Samuel vio algo que lo llenó de horror. Un hombre carismático, rodeado de multitudes, siendo proclamado como el Salvador de la humanidad. Pero algo en sus ojos le heló el alma. Lo que estaba presenciando no era la redención del mundo, sino su caída. Regresé con un solo propósito: advertirles, porque el tiempo se está agotando. Por un instante, Samuel no sintió miedo, solo una ligereza indescriptible, como si su cuerpo ya no existiera. La angustia del infarto desapareció, y en su lugar, una calma absoluta lo envolvía. Se vio a sí mismo flotando sobre la camilla donde los paramédicos intentaban desesperadamente reanimarlo. Su esposa lloraba desconsolada, agarrando su mano inerte, mientras los médicos pronunciaban palabras que él ya no podía comprender. Samuel quiso hablarles, decirles que estaba bien, pero era inútil. Ninguna voz salía de su boca, y poco a poco la escena comenzó a desvanecerse como si fuera un espejismo. De repente, sintió un tirón poderoso en su interior, como si una fuerza invisible lo arrastrara fuera de este mundo. En cuestión de segundos, fue transportado a un espacio donde la realidad misma parecía alterada. La luz que lo rodeaba era más intensa que cualquier sol, pero no le hacía daño. Sintió que no estaba solo. Un ser de radiante esplendor se acercó. Su presencia era abrumadora, majestuosa. Aunque su rostro parecía humano, su esencia era sobrenatural. Samuel no pudo evitar caer de rodillas. En su interior, supo que este ser no era un simple ángel, sino alguien con un mensaje directo del Altísimo. Samuel Guerrero. Su voz resonó como un trueno envuelto en amor. Has sido traído aquí porque el tiempo es corto, y muchos aún duermen. Samuel tembló. Antes de poder responder, el ser extendió su mano, y en un abrir y cerrar de ojos, el entorno cambió. Ahora estaba en medio de una multitud. Edificios gigantescos se elevaban a su alrededor. Pantallas brillaban con el rostro de un hombre que nunca había visto antes. Su imagen estaba en todas partes. La gente lo vitoreaba con euforia, levantando sus manos como si estuvieran adorándolo. Samuel intentó preguntar quién era, pero el ser a su lado simplemente observó en silencio. De repente, la multitud comenzó a entonar palabras que hicieron que su sangre se helara. Gloria a nuestro Salvador. Él es la paz que esperábamos. Él es la luz del mundo. Samuel sintió una opresión en su pecho. No estaban hablando de Jesucristo. El hombre en la pantalla sonrió, y cuando lo hizo, una sensación indescriptible recorrió a Samuel. Sus ojos no eran normales, eran profundos, hipnóticos, llenos de un poder que cautivaba a las masas. Pero detrás de esa sonrisa amable, había algo oscuro. Las escenas cambiaron. Samuel vio iglesias llenas de personas, pero los sermones habían cambiado. Ya no se hablaba del arrepentimiento, del pecado o del regreso de Cristo. Se predicaba sobre un nuevo despertar, sobre la unidad global, sobre la necesidad de seguir al nuevo líder que traía paz. Pastores y sacerdotes aplaudían este movimiento, celebrando que por fin la humanidad había encontrado un propósito común. Samuel quiso gritar, advertirles que estaban cayendo en un engaño, pero su voz seguía atrapada en el vacío. Luego, vio algo peor. Aquellos que se negaban a aceptar este sistema eran llevados a juicio. No eran criminales, eran creyentes fieles, personas que aún proclamaban el nombre de Jesús. Eran perseguidos, despojados de sus derechos y marcados como enemigos de la paz. Samuel sintió un escalofrío cuando escuchó la sentencia de uno de estos tribunales. El extremismo religioso es una amenaza.
Aquellos que se aferran a creencias antiguas y divisorias deben ser reeducados o eliminados. El ser resplandeciente puso una mano sobre su hombro y con tristeza le dijo: el espíritu del engaño ya está obrando en el mundo. Muchos piensan que el tiempo aún es largo, pero la hora está cerca. Samuel sintió una mezcla de miedo y urgencia. ¿Qué debo hacer?, logró preguntar. El ser lo miró con intensidad. Regresa y adviérteles. Algunos aún pueden despertar. En ese instante, sintió que una fuerza lo empujaba hacia atrás. El sonido de monitores y voces agitadas llenó sus oídos. Abrió los ojos de golpe, y allí estaba, acostado en la camilla del hospital, rodeado de médicos y su esposa llorando de alivio. Lo primero que salió de su boca fue un susurro ahogado. Debo advertirles. Samuel Guerrero regresó del umbral de la muerte con un mensaje que no podía callar. Lo que vio lo atormentaba día y noche. Sabía que la mayoría no creería su testimonio, que lo llamarían loco, pero eso no importaba. Su misión estaba clara. El gran engaño está más cerca de lo que imaginamos. No hay tiempo que perder. Comparte este mensaje con aquellos que aún puedan escuchar. No dejes que te encuentren desprevenido. Mantente alerta, porque el día viene como ladrón en la noche. Los días que siguieron a su regreso fueron una lucha entre el asombro y el miedo. Samuel no podía sacarse de la cabeza las imágenes que había visto. Las multitudes adorando al hombre carismático, las iglesias doblegándose ante su ideología, los juicios contra los verdaderos creyentes. Sabía que muchos lo tomarían por loco. Aún en el hospital, cuando intentó contarle a su esposa lo que había visto, su mirada pasó del alivio al desconcierto. Samuel, amor, tuviste un infarto. Fue un milagro que volvieras. Pero quizás todo eso fue un sueño. Pero Samuel sabía que no lo era. Lo que vio fue real. Más real que el propio mundo al que había regresado. Cuando recibió el alta médica, su determinación solo se hizo más fuerte. Era pastor, y su deber era advertir a su congregación. El siguiente domingo, la iglesia estaba llena. Muchos habían venido para verlo, emocionados por su recuperación. Samuel subió al púlpito con el corazón latiéndole con fuerza. Tomó aire y comenzó. Hermanos, lo que voy a decirles no es fácil, pero necesito que escuchen con atención. Las voces en la multitud se acallaron. Morí. Fui llevado a un lugar que no es de este mundo, y Dios me mostró lo que viene. Se hizo un silencio tan profundo que se podía oír la respiración de la gente. Samuel relató su experiencia con detalle, cada visión, cada palabra que el ser resplandeciente le dijo. Cuando terminó, el rostro de su congregación reflejaba una mezcla de miedo e incredulidad. Algunos murmuraban entre sí, otros miraban el suelo, sin saber qué pensar. Un hombre alzó la mano. Pastor, ¿está diciendo que el anticristo ya está en el mundo? Samuel tragó saliva. Lo que vi fue el inicio. Un sistema que se está levantando. Un espíritu de engaño que ya está obrando. Y lo peor es que muchos en la iglesia no lo verán venir. Hubo un murmullo inquieto. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó una mujer, con voz temblorosa. Samuel tomó su Biblia, la abrió en Mateo 24 y leyó en voz alta. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego cerró el libro y miró a su congregación con seriedad. Debemos vigilar, orar sin cesar, conocer la palabra para no ser arrastrados por doctrinas falsas. Lo que viene será una prueba como nunca antes la ha habido. El peso de sus palabras cayó sobre la sala. Nadie se movió. Algunos asintieron lentamente. Otros aún luchaban con la duda. Pero Samuel ya no tenía miedo. Había plantado la semilla. El mensaje debía llegar más lejos. Los días siguientes, comenzó a compartir su testimonio con quien quisiera escucharlo. Hizo transmisiones en vivo, predicó en otras iglesias, habló con líderes y hermanos en la fe. Algunos lo recibieron con los brazos abiertos, entendiendo la urgencia del llamado. Otros lo acusaron de sembrar temor. Dios es amor, pastor, le dijeron algunos. No podemos vivir en paranoia. Dios también nos advirtió, respondió él. Si no abrimos los ojos ahora, ¿cuándo lo haremos? Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. Samuel notó pequeños detalles, cosas que antes parecían inofensivas,
pero que ahora cobraban un nuevo significado. Los medios de comunicación hablaban de la necesidad de un liderazgo global, de la importancia de una religión universal que eliminara divisiones. Iglesias en todo el mundo comenzaban a modificar sus mensajes, predicando más sobre inclusión y menos sobre la verdad de Cristo. Samuel sintió un escalofrío. Todo se estaba cumpliendo, justo como lo había visto. Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió una presencia. No era física, pero su espíritu lo reconoció. «Señor, ¿qué más debo hacer?». Cerró los ojos, esperando una respuesta. En su mente, resonó la misma voz que había escuchado en su experiencia cercana a la muerte. «Aún hay quienes pueden despertar. Sigue hablando. No calles». Samuel abrió los ojos con el corazón encendido. La lucha apenas comenzaba. Comparte este mensaje con quienes aún puedan escuchar. No te dejes engañar por la ilusión de paz y seguridad. Mantente firme en la verdad, porque lo que viene pondrá a prueba la fe de muchos. Las semanas siguientes se convirtieron en una batalla constante para Samuel. Cada día que pasaba, veía señales más claras de que el mundo avanzaba exactamente hacia lo que le fue mostrado en su experiencia cercana a la muerte. Programas de televisión, políticos, líderes religiosos, todos hablaban de lo mismo: la unidad global, la necesidad de acabar con las divisiones, de aceptar una nueva visión espiritual que trascendiera las antiguas creencias. En un principio, pensó que tal vez estaba viendo demasiado en estas cosas. Pero entonces ocurrió algo que disipó todas sus dudas. Un día, mientras revisaba las noticias, se encontró con una transmisión en vivo de una cumbre internacional. Líderes de todas las naciones estaban reunidos en un imponente auditorio, aplaudiendo la llegada de un hombre. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio su rostro. Era él, el mismo hombre que vio en su visión, el que las multitudes adoraban. El anfitrión del evento lo presentó con palabras que parecían sacadas directamente de su experiencia en el más allá. Hoy celebramos la llegada de un líder que nos mostrará el camino hacia una nueva era de paz. Su sabiduría ha unido a naciones divididas. Su mensaje de amor y progreso ha encendido una esperanza que el mundo no había visto en siglos. Samuel se quedó sin aliento. Vio al hombre caminar con una sonrisa serena, mientras la multitud lo ovacionaba de pie. Sus ojos, aunque amigables, escondían un magnetismo oscuro, un poder que hacía que la gente lo siguiera ciegamente. No necesitaba escuchar más. Lo que había visto en su experiencia estaba comenzando a cumplirse. Ese domingo, su iglesia estaba repleta. La noticia sobre lo que había visto se había extendido, y muchos querían saber su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo. Samuel subió al púlpito, con la Biblia en la mano y la mirada firme. «Hermanos, hay algo que debo decirles, algo que puede costarme todo». El murmullo se extendió por la sala. «He tratado de advertirles», continuó, «pero ahora el tiempo se está agotando. Ya no es una teoría, ya no es algo lejano. Lo que vi en mi experiencia cercana a la muerte está sucediendo ahora mismo». Tomó aire y miró a su congregación con seriedad. El espíritu del anticristo ya está obrando. Lo que parecía imposible hace años, ahora es una realidad. Un silencio profundo cayó sobre la iglesia. Algunos se removieron inquietos en sus asientos. Otros miraron con temor. Samuel levantó la Biblia y leyó en voz alta. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2:3. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en el corazón de su audiencia. La apostasía ya está aquí. Las iglesias han comenzado a ceder. Pastores han dejado de predicar la verdad para seguir el mensaje del mundo. Y aquellos que se niegan a aceptar esta nueva doctrina serán perseguidos. Una mujer en la segunda fila levantó la mano con timidez. «Pastor, ¿qué debemos hacer?». Samuel cerró los ojos un instante. Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta era otra cosa. Prepararnos, orar como nunca antes hemos orado, leer la palabra sin descanso, porque lo que viene pondrá a prueba la fe de todos nosotros. Las expresiones de miedo en el rostro de su congregación le recordaron la visión de los cristianos perseguidos. Él había visto con sus propios ojos lo que pasaría con aquellos que no cedieran, pero también vio algo más. «No teman», dijo con voz firme,
Dios ha prometido que su remanente será protegido. No estamos solos en esta batalla. En ese momento, sintió la misma presencia que lo acompañó en su experiencia cercana a la muerte. Era como si el ser resplandeciente estuviera allí, observando. «Pero debemos decidir ahora», continuó. «¿Vamos a seguir la verdad, aunque cueste todo? ¿O seremos como aquellos que doblan sus rodillas ante la mentira?» Algunos asintieron con determinación. Otros miraron al suelo, sin saber qué responder. Samuel dio un paso adelante y extendió las manos. «No quiero que crean en mis palabras. Quiero que busquen a Dios por ustedes mismos. Que oren y pidan discernimiento, porque el engaño será tan fuerte que incluso los escogidos podrían ser confundidos». La congregación se puso de pie y comenzó a orar. No era una oración cualquiera, era un clamor, un grito del alma. Samuel sintió una certeza en su espíritu. Había cumplido su misión, pero el trabajo no terminaba ahí. El mensaje debía ir más allá de esas 4 paredes. Si esto está llegando a ti, no lo ignores. El mundo ya está cambiando, y lo que viene pondrá a prueba la fe de muchos. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Comparte este mensaje. Despierta a los que aún duermen. Mantente firme en la fe, porque los días oscuros están por llegar. Samuel sabía que su mensaje había impactado a muchos, pero también había despertado resistencia. En los días siguientes, algunos miembros de su congregación dejaron de asistir a la iglesia. Pastores de otras comunidades comenzaron a advertir a sus feligreses sobre él, llamándolo alarmista y profeta del miedo. Incluso algunos amigos cercanos le dijeron que debía moderar su mensaje. «Samuel, la gente quiere esperanza, no terror. No puedes seguir hablando de conspiraciones y juicios venideros». Pero él no podía callar. Cada noche, cuando cerraba los ojos, las visiones volvían. El rostro del líder mundial, la adoración ciega de las multitudes, la caída de las iglesias que una vez predicaron la verdad. Lo que había visto no era un sueño, ni una metáfora. Era una advertencia real. Un día, mientras caminaba por la ciudad, notó algo que le heló la sangre. Pantallas en la calle mostraban el rostro del hombre que había visto en su experiencia cercana a la muerte. Su imagen estaba en carteles, en anuncios, en periódicos. Pero lo que más le inquietó fue el mensaje que lo acompañaba. «El mundo está cambiando. Únete a la nueva era de paz». Samuel sintió un nudo en el estómago. Lo que vio en su experiencia ya no era una visión del futuro. Estaba sucediendo ahora. Las iglesias comenzaron a hacer cambios sutiles. Algunas dejaron de hablar sobre el regreso de Cristo. Otras promovían la idea de que todas las religiones eran iguales, que lo importante no era a quién adoraras, sino la unidad y el amor. Los creyentes que intentaban advertir sobre esto eran llamados extremistas. Samuel supo que el tiempo se estaba acabando. Debía hacer algo más. Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió la misma presencia que lo acompañó en su experiencia cercana a la muerte. Una voz resonó en su interior. «No temas, solo sé fiel». Al día siguiente, decidió transmitir su testimonio al mundo. Publicó videos, escribió artículos, habló en cada iglesia que aún estuviera dispuesta a escucharlo. Algunos se burlaron de él, otros lo atacaron abiertamente, pero también hubo quienes despertaron. Recibió mensajes de personas de diferentes países. «Pastor, yo también he sentido que algo no está bien. Gracias por abrirme los ojos. He comenzado a estudiar la Biblia con más seriedad. El mundo ya no es el mismo. Ahora veo las señales. No estoy solo». Samuel entendió que su misión no era convencer a todos, sino alertar a aquellos que aún tenían oídos para oír. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque este mensaje también es para ti. El mundo está entrando en una nueva era, pero no es lo que parece. La paz que prometen no es verdadera. Se acerca un tiempo de prueba donde muchos serán engañados. No seas uno de ellos. Busca la verdad en la palabra de Dios. Ora sin cesar. Mantente firme en la fe, aunque el mundo entero se burle de ti. El engaño está aquí, pero aún hay tiempo. Comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Dale like, deja tu comentario y suscríbete. Activa la campana de notificaciones, porque lo que viene cambiará todo.